Y hoy vengo aquí a hablar de reprogramación celular in vivo y medicina regenerativa. Y me gustaría empezar la presentación con unos datos. Para mí, quizá familiares para ustedes, para mí, son muy inspiradores y muy abrumadores. Se estima que el cuerpo humano contiene aproximadamente 100 billones de células. Además, existen más de 200 tipos celulares especializados, como las células productoras de insulina en el páncreas, como las células de la glía en el cerebro, como cualquiera de las células hematopoyéticas. Pero hay un nivel mayor de complejidad, y es que cada tejido contiene al menos 10 de estos tipos celulares especializados. Y estos datos a mí me llevan a la pregunta de cómo se genera toda esta diversidad, cómo esta gran complejidad es posible. Y la respuesta a esta pregunta, como a muchas otras, las encontramos durante el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario, en el estado de blastocisto, encontramos esta masa celular interna de la cual podemos aislar las famosas células madre embrionarias. Y la importancia de estas células madre embrionarias radica en que estas células son capaces de diferenciarse a todos los tejidos y a todas las células que componen todos los tejidos que componen un organismo adulto. Pero además ustedes sabrán que existen varios tipos de células madre, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el estado embrionario de mórula. Estos estados están compuestos por células que llamamos totipotentes. Estas células totipotentes tienen la capacidad de diferenciarse a todas las células que componen el embrión y posteriormente el adulto, pero además, y lo que es más importante para mi exposición, es que estas células totipotentes son capaces de diferenciarse en todos los tejidos extraembrionarios que durante el desarrollo embrionario dan soporte a este embrión. Si avanzamos en el desarrollo, en el estado que antes les mencionaba, de blastocisto, encontramos las células pluripotentes. Estas células pluripotentes son capaces de diferenciarse a todos los tejidos del embrión, pero ya no son capaces de diferenciarse en los tejidos extraembrionarios. Como adultos contenemos células multipotentes y estas células madre adultas multipotentes ya solo son capaces de diferenciarse algunos tipos celulares. Y por último, encontramos los distintos tipos de células diferenciadas. Desde el óvulo fecundado hasta este estadio, como observan, hay un decreciente grado en el potencial de diferenciación que puede ilustrarse con esta metáfora que a mí particularmente me gusta mucho, diseñada por Conrad Baddington, un genetista escocés, que hizo esta ilustración. Se imaginan una canica cayendo a lo largo de una ladera. Esta canica en su viaje tiene que tomar en determinados puntos decisiones. Si nos imaginamos que esta canica es la célula totipotente que va viajando por el desarrollo embrionario, esta célula en ciertos puntos tiene que tomar ciertas decisiones de destino que exigen un compromiso de diferenciación, de forma que la célula que ha avanzado hasta este estadio y ha decidido diferenciarse a este tipo celular no puede subir la ladera o traspasar estos valles. Esta hipótesis, este paradigma que ha estado presente hasta hace muy poquito, hoy sabemos que podemos romper estas jerarquías, estas células pueden subir y atravesar estos valles y de hecho hay numerosos ejemplos in vitro de que las células pueden transformarse en otros tipos celulares por transdiferenciación dentro del mismo linaje celular, pero además a través de distintos linajes entre mesodermo, endodermo, entre endodermo, ectodermo, hepatocitos a fibrolastos, a todos los tipos celulares, con lo cual la plasticidad celular es mucho más grande de lo que pensábamos anteriormente. Pero quizá el caso más drástico y más dramático de plasticidad celular fue descrito por Shinya Yamanaka, premio Nobel que ustedes ya conocerán, y él demostró que la simple sobreexpresión de 4 factores de transcripción, OT4, SOS2, KLF4 y SEMIC, en células diferenciadas, era capaz de convertir estas células al estado de pluripotencia. Estas células famosas, que las llamamos y las conocemos como células IPS o Induced Pluripotent Stem Cells, constituyen una fuente ideal de células específicas de paciente para la medicina regenerativa, porque nos ofrecen la posibilidad, como ya saben, de obtener células diferenciadas adultas de un paciente en el laboratorio, reprogramarlas a células IPS pluripotentes, diferenciarlas a cualquier
tipo celular deseado, incluso podemos manipular y corregir los errores asociados a la enfermedad in vitro y después volver a trasplantarlas en el paciente. Todo esto que suena muy bonito, por supuesto, esta técnica de reprogramación o transdiferenciación también tiene algunos problemas no resueltos. El primero que considero es que un tejido no se compone solo de un tipo celular. Si, por ejemplo, pensamos en el hígado, como ustedes bien saben, el hígado no solo se compone de hepatocitos, también tenemos fibroblastos, tenemos células endoteliales. Hay una gran complejidad dentro de un mismo órgano y un tejido. La segunda gran barrera es que el trasplante de estas células diferenciadas es altamente ineficiente. Y esto es un gran cuello de botella en este campo actualmente, y es que el hecho de producir, que somos capaces de producir millones de células en el laboratorio, no quiere decir que, por ejemplo, en el caso del corazón, produzcamos millones de cardiomiocitos y al trasplantar esos cardiomiocitos en el corazón, esas cardiomiocitos sean funcionales, se integren y regeneren ese corazón. Con lo cual, estos son dos grandes cuellos de botella. Pensando en estas controversias, hay investigadores que han conseguido realizar estas conversiones, aumentar esta plasticidad en el interior de un organismo in vivo. Y hoy conocemos varios ejemplos, pasando del linfocito B al linfocito T, de páncreas exocrino a células beta, productores de insulina, de fibroblastos cardíacos a cardiomiocitos, y así con un número creciente de ejemplos. Estas conversiones in vivo dentro del organismo tienen ventajas. La primera es que no se necesita manipulaciones vivo en el laboratorio, no necesitamos toda esta fase de reprogramar y diferenciar células en el laboratorio. Además, no necesitamos trasplante, este gran cuello de botella que les comentaba. Y conocemos, por ejemplo, en el caso del corazón, que estas conversiones in vivo componen una mejor recuperación funcional. Tienes mejor recuperación funcional cardíaca después de reprogramar células en el mismo organismo que cuando diferenciamos células cardíacas a cardiomiocitos y las trasplantamos. Con lo cual, sabemos que es ventajoso. Sin embargo, estas conversiones, ¿verdad?, las transformaciones celulares por reprogramación celular directa pasan de un tipo celular a otro tipo celular. Y sabemos, como les comentaba, que un tejido no se construye con un solo tipo celular, ¿verdad? Esto es lo que nos llevó a pensar a nosotros en nuestro laboratorio y darnos cuenta que los factores de Yamanaka son capaces de reprogramar todos los tipos celulares del organismo, y estas células pluripotentes, de nuevo, son capaces de generar todos los tipos celulares que contiene un organismo adulto. Y es lo que nos llevó a generar lo que hemos llamado un ratón reprogramable. Este ratón transgénico contiene un cassette que expresa los 4 factores de Yamanaka de forma inducible por doxiciclina, de forma que nos permite a voluntad activar la expresión de estos 4 factores simplemente añadiendo doxiciclina al agua de la bebida. Y bien, ¿cuál es la pregunta? Es ¿qué pasa cuando inducimos estos 4 factores de reprogramación en un animal? Pues los efectos a corto plazo son que lo primero es que observamos procesos de diferenciación celular o reprogramación, y dejadme que les explique. Estas son imágenes de inmunohistoquímica de un intestino. Esta es una tinción contra un marcador de diferenciación epitelial como citoqueratina 19, y en marrón vemos tinción de un factor de pluripotencia bien conocido como NANOG. Y aquí observan que tenemos una crista intestinal normal, pero junto a ella tenemos una crista aberrante en la que varias de sus células están perdiendo la característica, la presencia de marcadores de diferenciación, y a su vez están adquiriendo marcadores de pluripotencia, de desdiferenciación. Aquí en el caso de estómago tenemos lo mismo. En esta glándula obtenemos varias células que están perdiendo la presencia de marcadores de diferenciación epitelial y están ganando la expresión de factores de pluripotencia, con lo cual podemos observar desdiferenciación celular in situ. Y estos resultados los hemos obtenido en varios órganos, como páncreas, riñón, hígado, etc. Y esto es a corto plazo. Pero ¿qué pasa si mantenemos la doxiciclina en la bebida? Bueno, al final los ratones nos morían con la presencia de varias masas en multitud de órganos, pero la sorpresa fue que al analizar estas masas no eran simples tumores, sino eran teratomas. Los teratomas
son el producto de la diferenciación de una célula pluripotente de forma desorganizada. Por tanto, en un teratoma encontramos ejemplos de diferenciación a las 3 capas germinales, como páncreas, endodermo, piel, ectodermo, músculo, mesodermo. Estos teratomas aparecían en casi todos los órganos del animal, pero lo más importante es que la presencia de estos teratomas nos indicaba que es posible reprogramar hasta la pluripotencia en vivo, porque éramos capaces de generar células pluripotentes que se diferenciaban de nuevo en las 3 capas germinales. Y entonces pensamos, bien, hemos conseguido generar pluripotencia en vivo, somos capaces de aislar de estos organismos, de estos animales, células pluripotentes. Y la respuesta es sí. Cuando tratábamos a los animales con doxiciclina y aislábamos la sangre y la sometíamos a cultivo en condiciones de crecimiento de células pluripotentes, obteníamos estas colonias de células que a ustedes les sonarán familiar. Es la morfología típica de una célula madre embrionaria de células IPS, y al caracterizarlas cumplían todas las características de células madre pluripotentes como expresión de factores embrionarios. Volvían a formar teratomas cuando inyectábamos estas células de forma subcutánea en ratones, y cumplían los criterios más exigentes de pluripotencia, como contribuir a la formación de quimeras o contribuir a la línea germinal de los ratones. Y una vez que sabíamos que eran pluripotentes, quisimos analizarlas un poquito más y hicimos secuenciación masiva de ARN de estas células generadas in vivo para compararlas con las generadas in vitro y compararlas también con las células fisiológicas, las células madre embrionarias fisiológicas. Y lo primero que nos dimos cuenta es que al hacer un unsupervised hierarchical clustering, las in vivo se nos agrupaban junto con las fisiológicas, junto con las células madre embrionarias, y se apartaban de las generadas in vitro. En otra representación parecida podéis ver la misma idea. Las células in vivo estaban más cerca de las células fisiológicas, de las células madre embrionarias, que las in vitro, con lo cual eran algo distintas. La segunda pista que tuvimos es que en el análisis de estos teratomas lo que observamos fue la presencia de estas áreas de células gigantes acompañadas de hemorragias. Esta es la típica fisiología de tejido placentario. Y de hecho, haciendo varias tinciones de este tejido, vimos que eran positivos para marcadores de placenta como PL1 o citoqueratina 8. Por lo tanto, los teratomas en nuestros ratones reprogramables presentaban diferenciación a trofectodermo. Y esto nos resultó muy intrigante y muy curioso porque, como les he comentado antes, las células del trofectodermo, la placenta, provienen de un linaje distinto que la masa celular interna y las células madre embrionarias, y de hecho las células madre embrionarias normalmente no se diferencian a tejido placentario. Solo las células totipotentes pueden producir las células del linaje embrionario y las células del linaje placentario. Y para comprobar esta hipótesis, para saber si estas células generadas in vivo tenían características de totipotencia, las marcamos con un marcador fluorescente GFP y las agregamos al estadio de mórulas para ver, siguiendo ese desarrollo embrionario, dónde iban. Y curiosamente, lo que vimos es que estas células, aparte de presentarse en donde se esperaba, en la masa celular interna, las encontrábamos también en el trofectodermo. Aquí lo pueden ver en imágenes de microscopía. Y lo que es más interesante, si estos blastocistos los introducíamos en ratonas pseudopreñadas y les dejábamos desarrollarse, veíamos que, como esperábamos, el embrión era quimérico y estas células eran capaces de contribuir al embrión, pero más importante, las veíamos también en la placenta, con lo cual estas células podían contribuir tanto al embrión como a la placenta. Y por lo tanto, la reprogramación in vivo permite la adquisición de características de totipotencia. Nuestras sorpresas no terminaron aquí y durante nuestros análisis observamos la apariencia de estas estructuras que nos llamaban, eran una especie de vesículas de un tamaño aproximado de 2 milímetros, estaban en las cavidades de los ratones, no asociadas a ningún órgano, pero cuando analizamos por microscopía y por histología, nuestra sorpresa fue que estas estructuras se parecían bastante a un estadio temprano post-implantación.
Nos llamaba mucho la atención y quisimos hacer varios marcadores y, de hecho, en estas estructuras vimos áreas positivas para marcadores de las 3 capas germinales, de ectodermo, mesodermo y endodermo, pero además vimos marcadores de tejido extraembrionario, positivo para CDX2 o alfa-fructoproteína y citoqueratina 8, que son conjuntamente marcadores de saco vitelino. Y aún más, en estas estructuras pudimos ver la presencia de eritrocitos nucleados positivos para marcadores de eritrocitos y estaban juntos zonas positivas de marcadores endoteliales, con lo cual estas estructuras tenían hematopoiesis embrionaria. Quisimos coger las células in vivo, las que teníamos en cultivo, y ver si eran capaces de producir estas estructuras. Entonces las pinchamos en la cavidad de estos ratones y nos volvían a generar estas estructuras, con lo cual la capacidad de generar estas estructuras pseudoembrionarias es ser autónomos y además de forma importante se mantenía durante el cultivo in vitro. Y por supuesto estas estructuras no las formaban ni las células madre embrionarias ni células generadas in vitro. Sí, in vitro, perdón. Y para resumir estos resultados, podemos concluir que la reprogramación celular in vivo produce desdiferenciación celular en muchos tejidos, consigue un full reprogramming hasta el estado de pluripotencia, genera in vivo IPS circulantes que somos capaces de aislar y caracterizar en el laboratorio, y estas in vivo IPS tienen características de totipotencia. Y para resumir un poquito más, en la introducción les había contado que los 4 factores de Yamanaka in vitro son capaces de convertir las células diferenciadas al estado de pluripotencia, que es análogo al estado de las células madre embrionarias durante el embrión. Sin embargo, la sobreexpresión de los mismos 4 factores, cuando lo hacemos in vivo, en un organismo vivo, es capaz de ir un poco más allá y acercarse al estado de totipotencia o el estado de mórula. Y bien, la siguiente respuesta es cómo aplicamos estos conocimientos, esta reprogramación celular in vivo en medicina regenerativa. Y bueno, estamos trabajando en ello, pero si uno piensa, por ejemplo, en regenerar un corazón infartado de un paciente, actualmente lo que se está haciendo in vitro es tenemos la posibilidad de forma fácil aislar células de la piel de este paciente y in vitro generar células IPS, reprogramarlas a células pluripotentes, diferenciarlas a células maduras de corazón, a cardiomiocitos y, como les comentaba anteriormente, volverlas a injertar, trasplantarlas en el paciente. Ya les he comentado que esto tiene dificultades. La primera es los procesos de diferenciación y conseguir un número suficiente de células maduras, funcionales, pero el más importante de todo es el trasplante, el injerto al paciente. Pensamos que hay una alternativa in vivo utilizando células del propio paciente, recurriendo a la desdiferenciación, quizá a células maduras sanas de corazón, incluso a células progenitoras y, ¿por qué no?, células progenitoras del embrión. Nuestros resultados apuntan a que es posible ir en esta dirección in vivo. En un organismo vivo somos capaces de diferenciar células, ¿por qué no?, en un corazón infartado, ¿verdad? Y el siguiente reto ahora mismo es conseguir la diferenciación de estas células desdiferenciadas en células maduras que promuevan el proceso de regeneración. Y bueno, actualmente estamos en ello, espero poder contarles próximamente avances en este campo. Y nada, quería simplemente ya terminar mi exposición agradeciendo al equipo de supresión tumoral en el CENIO, donde realicé este trabajo, especialmente a mi mentor Manuel Serrano y a Lluc Mosteiro y Cristina Pantoja, que trabajaron conmigo duramente en este proyecto, y al grupo de Miguel Manzanares en el CENI, que también estuvo involucrado. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, María.